Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Si pudiéramos observar el cuerpo humano con la paciencia con la que se observa un paisaje antiguo, notaríamos algo fundamental. No es una máquina improvisada, sino una obra construida lentamente, capa por capa, a lo largo de un tiempo que resulta difícil de imaginar. Nuestro organismo no fue diseñado para responder a modas, ni a cambios abruptos, ni a experimentos acelerados. Fue moldeado por la repetición constante de los mismos hábitos, los mismos alimentos y los mismos ritmos durante cientos de miles de años. Durante la mayor parte de nuestra historia, comer no era una decisión intelectual, ni una elección basada en recomendaciones externas. Comer era una consecuencia directa del entorno. Se comía lo que estaba disponible, cuando estaba disponible y en la cantidad que la naturaleza permitía. No había abundancia permanente, ni sabores diseñados para estimular el deseo sin límite, ni productos pensados para ser irresistibles. El cuerpo aprendió a funcionar en ese escenario, y lo hizo bien. Nuestro sistema digestivo, nuestras hormonas y la forma en que almacenamos energía se desarrollaron en un mundo donde la comida real tenía textura, temporada y límites. La grasa venía acompañada de proteína, los carbohidratos aparecían de manera intermitente y el dulzor era un evento ocasional, no una presencia constante. Esa combinación enseñó al cuerpo a reconocer cuándo había suficiente y cuándo era momento de detenerse. Pero en algún punto de la historia, algo cambió de forma radical. No fue un cambio lento ni progresivo, sino una transformación concentrada en un periodo muy breve si lo comparamos con todo lo anterior. Apareció la agricultura, y con ella la posibilidad de producir grandes cantidades de un mismo alimento de forma continua. Más tarde llegó la industrialización, y finalmente la capacidad de separar, refinar y recombinar los componentes de la comida original. Si representáramos toda la historia humana como una larga línea, ese tramo moderno ocuparía apenas un pequeño fragmento al final. Sin embargo, es precisamente ese fragmento el que ha alterado profundamente nuestra relación con la comida y, en consecuencia, con la salud. El cuerpo, que había aprendido a leer señales claras, comenzó a recibir mensajes confusos. Por primera vez, se le ofrecieron combinaciones que nunca antes habían existido en la naturaleza. Altas cantidades de energía concentrada, mezclas de grasas y carbohidratos refinados, azúcares de absorción rápida y alimentos diseñados no para nutrir, sino para estimular el consumo repetido. El problema no fue solo la presencia de estos productos, sino su normalización. Con el paso del tiempo, se intentó poner orden a este nuevo escenario mediante guías y recomendaciones oficiales. La intención, al menos en apariencia, era ayudar a la población a comer mejor y prevenir enfermedades. Sin embargo, muchas de esas directrices se construyeron sin una mirada profunda a la historia biológica del ser humano y sin considerar cómo responde realmente el cuerpo a distintos tipos de alimentos. Se empezó a señalar a la grasa como enemiga, se promovió el consumo elevado de carbohidratos y se abrió la puerta a una enorme cantidad de productos ultraprocesados que, aun cumpliendo con ciertos parámetros técnicos, estaban muy lejos de parecerse a comida real. El resultado fue una dieta que, aunque aceptada socialmente y respaldada por etiquetas y sellos, comenzó a generar un desgaste silencioso. Al principio, ese desgaste no se manifestó de forma dramática. El cuerpo es resistente y sabe adaptarse. Puede tolerar excesos durante años, incluso décadas, antes de mostrar señales claras de que algo no está funcionando. Pero esa capacidad de adaptación tiene un límite, y cuando se supera, las consecuencias empiezan a acumularse. Lo que vemos hoy no es el resultado de decisiones individuales aisladas, sino la consecuencia lógica de haber cambiado el combustible sin cambiar el diseño del motor. El cuerpo sigue esperando alimentos que reconoce, pero recibe estímulos que confunden sus sistemas internos de regulación. Y cuando la confusión se vuelve crónica, el equilibrio se pierde.
Aquí es donde comienza a hacerse evidente que el problema no es simplemente comer más o moverse menos, sino haber alterado profundamente el diálogo entre el cuerpo y la comida. Un diálogo que durante miles de generaciones fue claro, coherente y predecible, y que en apenas unas décadas se volvió caótico. Y para entender por qué esto ha tenido un impacto tan profundo en la salud moderna, necesitamos observar con más detalle qué ocurrió cuando ese nuevo modelo alimentario se volvió la norma y cómo respondió el cuerpo a largo plazo. A medida que ese nuevo modelo alimentario se consolidó, comenzaron a aparecer patrones que, al principio, pocos supieron interpretar. El aumento de peso dejó de ser una rareza y pasó a convertirse en algo común, casi esperado con el paso de los años. No se trataba de cambios bruscos de un mes para otro, sino de una acumulación lenta, persistente, como el polvo que se deposita día tras día hasta que un mueble pierde su forma original. Durante mucho tiempo se pensó que este fenómeno era simplemente una cuestión de fuerza de voluntad o de elecciones personales equivocadas. Sin embargo, esa explicación se queda corta cuando se observa el panorama completo. Si millones de personas, en distintos lugares, con distintas culturas y niveles de educación, comienzan a experimentar problemas similares, el origen no puede estar únicamente en la falta de disciplina individual. Hay algo más profundo operando en segundo plano. El cuerpo humano funciona como un sistema de señales. El hambre, la saciedad, el almacenamiento de energía y el uso de esa energía están regulados por mecanismos finos y precisos. Uno de los mensajeros más importantes en ese sistema es la insulina, una hormona que actúa como una llave, permitiendo que la energía entre en las células cuando es necesaria. En condiciones naturales, este proceso es armónico y transitorio. La insulina sube cuando hace falta y luego desciende, permitiendo que el cuerpo vuelva al equilibrio. El problema aparece cuando esa señal se activa de manera constante. Cuando la dieta se basa en alimentos que elevan el azúcar en sangre una y otra vez a lo largo del día, la insulina deja de ser una señal ocasional y se convierte en un ruido de fondo permanente. Es como si alguien tocara la misma nota musical sin pausa. Con el tiempo, el oído se satura y deja de responder. En el cuerpo ocurre algo similar. Las células empiezan a volverse menos sensibles a la insulina, no porque estén defectuosas, sino porque han sido expuestas a ella de forma excesiva durante demasiado tiempo. Para compensar, el organismo produce aún más insulina intentando mantener el control. Este esfuerzo continuo tiene un costo, y ese costo se manifiesta en forma de almacenamiento de grasa, fatiga persistente y dificultad para regular el apetito. Durante años, este proceso avanzó de manera silenciosa. Primero apareció el aumento de peso, luego la dificultad para perderlo, y más adelante problemas más serios como la diabetes tipo 2. Es importante entender que la obesidad y la diabetes no son eventos separados, sino dos expresiones distintas de un mismo desequilibrio interno. No es que una cause necesariamente la otra, sino que ambas surgen de la misma raíz. Lo llamativo es que este deterioro no se aceleró de inmediato. Hubo un periodo de adaptación, una etapa en la que el cuerpo intentó acomodarse a las nuevas condiciones. Pero a partir de cierto punto, especialmente hacia finales del siglo pasado, la pendiente cambió. Los casos comenzaron a multiplicarse con mayor rapidez, como si se hubiera cruzado un umbral invisible. Esto coincide con la expansión masiva de los alimentos ultraprocesados y con la consolidación de un patrón alimentario alto en carbohidratos refinados y bajo en alimentos que realmente generan saciedad. Productos que entran fácilmente, se digieren rápido y dejan poco registro de plenitud. El resultado es una sensación constante de hambre, incluso poco tiempo después de haber comido. En este contexto, no resulta extraño que el cuerpo reaccione almacenando energía como medida de protección. Desde su perspectiva, está recibiendo señales contradictorias. Hay abundancia de calorías, pero escasez de nutrientes reales. Hay estímulo constante, pero poca satisfacción profunda. Ante esa incertidumbre,
El organismo hace lo que siempre ha hecho para sobrevivir, guarda reservas. Este escenario ha llevado a algunos investigadores a describir la dieta moderna como un entorno diseñado para favorecer el aumento de peso, no porque exista una intención explícita de dañar, sino porque la combinación de ingredientes, frecuencia y estímulos resulta profundamente desalineada con la biología humana. Es como pedirle a un reloj antiguo que funcione con baterías modernas sin modificar su mecanismo interno. Y quizás la pregunta más incómoda que surge de todo esto es si sin darnos cuenta hemos participado en un experimento a gran escala. Uno en el que los efectos solo se hacen visibles después de varias décadas. Un experimento donde el cuerpo humano ha sido expuesto a condiciones para las que nunca fue preparado. Pero comprender este proceso no es motivo de miedo ni de culpa. Al contrario, es una oportunidad. Porque cuando entendemos cómo funciona realmente el cuerpo, también descubrimos que tiene una enorme capacidad de recuperación si se le devuelven las condiciones adecuadas. Esa capacidad de recuperación es de hecho una de las características más notables del cuerpo humano. Aún después de años de desajustes, el organismo conserva una inteligencia profunda que responde con rapidez cuando las señales comienzan a ordenarse. No se trata de soluciones mágicas ni de cambios extremos, sino de restablecer una lógica que el cuerpo reconoce de inmediato, como cuando uno vuelve a escuchar un idioma que aprendió en la infancia. Para comprender por qué ciertos enfoques alimentarios resultan tan confusos, conviene observar un contraste curioso que rara vez se menciona. En los laboratorios donde se estudia el aumento de peso en animales, los investigadores saben desde hace décadas qué tipo de alimentación provoca que las ratas y los ratones engorden de la manera más rápida y eficiente posible. No se trata solo de darles más comida, sino de combinar ingredientes específicos que alteran sus señales internas de saciedad y almacenamiento. Cuando se analizan esas dietas, aparece un patrón claro. No son extremadamente altas en grasa ni exclusivamente ricas en carbohidratos simples, sino una mezcla cuidadosamente equilibrada de ambos, acompañada de grandes cantidades de azúcar. Esa combinación genera una respuesta hormonal intensa y sostenida que empuja al cuerpo a almacenar energía sin freno. Es un entorno artificial, diseñado para producir un resultado concreto. Lo inquietante es que, al comparar ese modelo con la alimentación moderna de muchas personas, las similitudes resultan difíciles de ignorar. No porque la comida sea idéntica, sino porque el efecto fisiológico es sorprendentemente parecido. Una dieta que no es baja en grasa, pero tampoco verdaderamente alta en ella, que no es moderada en carbohidratos, sino cargada de ellos, especialmente en formas refinadas, y que incorpora el azúcar de manera cotidiana, muchas veces camuflada bajo nombres y formatos aparentemente inofensivos. Aquí es donde surge una confusión frecuente. Durante años se nos dijo que la grasa era el principal problema, que su alto contenido calórico la convertía en la responsable directa del aumento de peso. Y es cierto que la grasa aporta mucha energía, pero el contexto lo es todo. La grasa, cuando se consume en un entorno bajo en azúcares y carbohidratos refinados, no genera el mismo efecto metabólico. De hecho, suele producir saciedad y estabilidad. El verdadero conflicto aparece cuando se combinan grandes cantidades de grasa con grandes cantidades de carbohidratos de rápida absorción. Esa mezcla no existe de forma natural y representa una sobrecarga para los sistemas de regulación del cuerpo. Es como presionar el acelerador y el freno al mismo tiempo. El resultado no es eficiencia, sino desgaste. Por otro lado, una alimentación muy baja en grasa puede funcionar en ciertos contextos, no porque sea ideal para el cuerpo, sino porque suele ser restrictiva en calorías y limita de forma indirecta el consumo excesivo. Sin embargo, este enfoque resulta difícil de sostener a largo plazo, especialmente porque la grasa y la proteína cumplen un papel clave en la sensación de saciedad. Cuando faltan, el hambre aparece con mayor frecuencia y la adherencia se vuelve un desafío. El problema de fondo no es elegir un extremo u otro, sino comprender que el cuerpo responde mejor a patrones coherentes, no a combinaciones artificiales diseñadas para estimular el consumo continuo. Cuando se prioriza la comida real, con ingredientes reconocibles y mínimamente manipulados, las señales internas tienden a ordenarse sin necesidad de contar calorías ni imponer reglas rígidas. Durante mucho tiempo,
Los productos ultraprocesados encontraron un lugar cómodo dentro de las recomendaciones oficiales, especialmente aquellos que eran bajos en grasa y altos en carbohidratos. Se los presentó como opciones saludables, aun cuando estaban cargados de azúcares añadidos y aditivos. Yogures, cereales, panes y bebidas que cumplían con ciertos criterios técnicos, pero que no aportaban la saciedad ni la estabilidad metabólica que el cuerpo necesita. Con el paso de los años, incluso las propias guías comenzaron a reconocer, de manera gradual, la importancia de la calidad de los alimentos. Se empezó a hablar más de ingredientes, de procesamiento y de patrones generales, aunque ese cambio ha sido lento y para muchos insuficiente. Aún así, señala una dirección interesante, una especie de retorno parcial a principios que nunca debieron abandonarse. Mirar hacia atrás no significa rechazar el presente, sino aprender de lo que ha funcionado durante más tiempo. No se trata de imitar literalmente el pasado, sino de rescatar la lógica que lo sostenía. Una lógica basada en alimentos reales, ritmos más naturales y una relación menos conflictiva con la comida. Y cuando esa comprensión se instala, algo cambia. La comida deja de ser una fuente constante de preocupación o culpa y vuelve a ocupar su lugar como aliada. Un medio para nutrir, sostener y acompañar el paso de los años con mayor claridad y energía. Cuando uno llega a este punto de comprensión, suele ocurrir algo interesante. La conversación sobre la salud deja de girar en torno a prohibiciones, listas interminables y reglas difíciles de sostener, y comienza a orientarse hacia el entendimiento. Ya no se trata de obedecer indicaciones externas, sino de escuchar con más atención lo que el propio cuerpo ha estado diciendo durante años, a veces en susurros y otras veces en forma de señales más evidentes. Con el paso del tiempo, muchos adultos descubren que no necesitan comer menos, sino comer de manera distinta. Que el cansancio persistente, la sensación de niebla mental o la dificultad para mantener un peso estable no son inevitables ni forman parte natural del envejecimiento, sino respuestas a un entorno que no siempre juega a favor. El cuerpo no se deteriora porque cumple años, sino porque durante demasiado tiempo ha tenido que adaptarse a condiciones que no le resultan familiares. Recuperar una relación más coherente con la comida no implica volver atrás ni renunciar al placer, sino redefinirlo. El placer que permanece no es el del estímulo intenso y fugaz, sino el de la saciedad real, la energía sostenida y la tranquilidad de no estar constantemente pensando en la próxima comida. Es el placer de sentir que el cuerpo vuelve a colaborar en lugar de resistirse. El conocimiento cumple aquí un papel central, no como una carga más, sino como una herramienta de libertad. Entender cómo funciona el organismo permite tomar decisiones con criterio propio, sin depender de modas pasajeras ni de mensajes contradictorios. Permite distinguir entre lo que realmente nutre y lo que solo entretiene por unos minutos. Y, sobre todo, devuelve la confianza en la capacidad del cuerpo para encontrar el equilibrio cuando se le ofrecen las condiciones adecuadas. A lo largo de la vida, todos acumulamos experiencias, aprendizajes y también hábitos que ya no nos sirven. La salud no es una línea recta ni un destino fijo, sino un proceso dinámico que puede ajustarse en cualquier etapa. Nunca es tarde para cambiar la dirección, porque el cuerpo responde mejor al cuidado que a la perfección. Si algo queda claro después de recorrer este camino de reflexión, es que la comida no es el enemigo y el cuerpo no es el problema. El verdadero desafío ha sido la desconexión entre ambos. Volver a unirlos requiere información, paciencia y una mirada más amplia, pero los beneficios se sienten más allá de los números y las estadísticas, se sienten en la vida cotidiana. Si este enfoque le ha aportado claridad, si le ha ayudado a ver la salud desde una perspectiva más profunda y menos punitiva, lo invito a seguir acompañando a este espacio. Aquí seguimos explorando cómo funciona realmente el cuerpo, cómo cuidarlo con criterio y cómo tomar decisiones informadas que sumen bienestar a los años que vienen. Suscribirse no es solo un gesto técnico, es una forma de mantenerse cerca del conocimiento que empodera y transforma, paso a paso, con calma y sentido.